El viento de agosto soplaba con furia sobre los Andes peruanos, cuando Carmen apretó contra su pecho el cuerpo frágil de su hija menor, Isabela, de apenas 5 años. No era el frío de la montaña lo que hacía temblar a la niña, sino el hambre, un hambre que llevaba días royendo sus entrañas como un animal salvaje. Era el año de 1872, y el polvo de la sequía había convertido las tierras de cultivo en un cementerio de esperanzas muertas. Hacía 8 meses que Fernando, su esposo, había caído desde un precipicio mientras guiaba una caravana de comerciantes por los senderos traicioneros de la cordillera. Su muerte no había sido solo la pérdida de un hombre, había sido la sentencia de muerte para una familia entera en un lugar donde una mujer sola no tenía voz, no tenía derechos, no tenía futuro. Carmen había intentado todo. Había rogado al alcalde del pueblo por trabajo, había ofrecido sus servicios como lavandera, como costurera, como cualquier cosa que pudiera mantener a sus 3 hijos con vida. Pero en un pueblo donde el agua escaseaba y la comida valía más que el oro, nadie tenía espacio para la compasión. Sus otros 2 hijos, Diego de 14 años y Valeria de 11, la miraban con ojos que habían perdido el brillo de la infancia, reemplazado por una comprensión terrible de su situación. La pequeña casa de adobe que habían compartido con Fernando ya no les pertenecía. El terrateniente don Sebastián había llegado esa misma mañana con sus guardias armados, hombres de miradas duras que no conocían la piedad, exigiendo el pago de 3 meses de renta atrasada. Carmen había caído de rodillas, suplicando una semana más, solo una semana para encontrar algo, lo que fuera, pero la respuesta había sido un ultimátum brutal que aún resonaba en sus oídos como un trueno lejano. «Tienen hasta la puesta del sol de mañana para desocupar o los sacaré a la fuerza», había dicho don Sebastián, su voz tan fría como el viento de la montaña, y Carmen había visto en sus ojos que no era una amenaza vacía, era una promesa. El hombre era conocido en toda la región por su crueldad, por su capacidad de destruir vidas sin un parpadeo de remordimiento. Había historias susurradas en el mercado sobre familias enteras que habían desaparecido después de cruzarse en su camino, historias que la gente contaba en voz baja, temiendo que incluso hablar de ellas pudiera atraer su ira. Esa noche, Carmen no pudo dormir. El peso de la desesperación era tan pesado que apenas podía respirar. Se sentó en el umbral de la puerta, mirando las estrellas brillantes que parecían burlarse de su miseria desde su distancia infinita, preguntándose cómo había llegado a este punto, cómo su vida se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Sus hijos dormían inquietos sobre el suelo de tierra, compartiendo la única manta raída que les quedaba, sus cuerpos delgados apretados unos contra otros buscando calor. Carmen sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero no las dejó caer. No podía permitirse el lujo de la debilidad, no cuando 3 vidas dependían de su fuerza. Al amanecer, tomó la decisión más difícil de su vida, una decisión nacida de la desesperación más absoluta y del instinto maternal más primario. Despertó a Diego y a Valeria con suavidad, sus voces apenas un susurro en la penumbra del alba. «Vamos al bosque de las alturas», les dijo, y vio el miedo instantáneo en sus rostros, porque todos en el pueblo sabían que ese bosque era un lugar prohibido, un lugar donde la gente no regresaba. Las leyendas hablaban de espíritus antiguos que guardaban los secretos de la montaña, de viajeros que se perdían en la niebla espesa y nunca volvían a ver la luz del sol. Pero Carmen también sabía algo que otros no sabían. Había escuchado a Fernando hablar sobre ese lugar en las noches cuando pensaba que ella dormía. Había escuchado historias sobre ruinas antiguas escondidas entre los árboles retorcidos, ruinas de una civilización que había existido mucho antes de que los españoles llegaran a estas tierras. Fernando había mencionado objetos de valor, piezas de cerámica y tal vez hasta oro, tesoros que los antiguos habitantes habían dejado atrás cuando abandonaron sus templos. Era una esperanza desesperada, tal vez una locura, pero era la única esperanza que tenía. Dejó a Isabela al cuidado de una vecina anciana, la única persona en el pueblo que todavía mostraba algo de humanidad, prometiéndole regresar antes del anochecer. La mujer la miró con ojos llenos de preocupación y algo más, algo que parecía ser premonición.
pero asintió en silencio, tomando a la niña en sus brazos arrugados. Carmen, Diego y Valeria comenzaron el ascenso hacia las alturas, siguiendo un sendero apenas visible que serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo y árboles antiguos cuyas ramas formaban un dosel tan denso que la luz del sol apenas penetraba. El aire se volvía más frío con cada paso, un frío húmedo que se aferraba a la piel y penetraba hasta los huesos, y el silencio era antinatural, opresivo, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración, observándolos con 1000 ojos invisibles. Después de horas de caminar, cuando los músculos de Carmen gritaban de dolor y los niños tropezaban de agotamiento, finalmente lo encontraron. Medio oculto por enredaderas gruesas y siglos de abandono, había una estructura de piedra, los restos de lo que alguna vez debió ser un templo o un santuario. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, dibujos de soles y lunas, de serpientes y jaguares, grabados en la piedra con una precisión que hablaba de maestría antigua. El corazón de Carmen latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos, una mezcla de esperanza y terror primitivo. Diego fue el primero en entrar, su valentía juvenil más fuerte que su miedo, seguido por Valeria, que se aferraba al borde de la falda de su madre. El interior estaba oscuro, el aire viciado olía a tierra húmeda y a algo más antiguo, a tiempo detenido. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, Carmen vio algo que hizo que su respiración se detuviera. En el centro de la cámara, sobre un altar de piedra, había un cofre de madera tallada, increíblemente preservado, como si alguien lo hubiera colocado allí ayer y no hace siglos. Las manos de Carmen temblaban mientras se acercaba. Cada paso parecía resonar con un eco que no debería existir en un espacio tan pequeño. Diego llegó primero al cofre, sus dedos jóvenes rozando la madera oscura, con una mezcla de asombro y aprensión, como si tocara algo sagrado que no debería ser profanado por manos mortales. La tapa no estaba sellada, y cuando la levantó con un chirrido que hizo eco en las paredes de piedra, todos contuvieron el aliento al mismo tiempo. Dentro, envueltos en telas descoloridas que alguna vez fueron de colores brillantes, había objetos que brillaban incluso en la escasa luz que entraba por las grietas del techo. No era oro, al menos no en la forma en que Carmen lo había imaginado. Eran máscaras ceremoniales de plata, collares de piedras turquesas y rojas, figurillas talladas en jade que representaban animales y dioses olvidados, y en el fondo, docenas de monedas antiguas con símbolos que ninguno de ellos podía leer. Eran tesoros de una civilización muerta, objetos que probablemente tenían un valor incalculable para los coleccionistas y comerciantes que llegaban de las ciudades grandes buscando antigüedades. Valeria extendió su mano para tocar una de las máscaras, sus ojos reflejando la plata opaca, pero Carmen la detuvo con un gesto brusco, un instinto maternal gritándole que había algo profundamente equivocado en todo esto. Este lugar está muerto hace siglos, pensó, pero no se siente muerto. Se siente como si estuviera esperando, como si los espíritus que una vez adoraron aquí nunca se hubieran ido realmente. Diego, sin embargo, no compartía las dudas de su madre. Sus ojos brillaban con una emoción que Carmen no había visto desde antes de la muerte de Fernando, la emoción de la esperanza, de la posibilidad de salvación. «Mamá, con esto podemos pagar la renta, podemos comprar comida, podemos vivir», dijo su voz quebrándose entre la adolescencia y la madurez forzada, y Carmen vio en su rostro la misma desesperación que ella sentía, la misma necesidad desesperada de aferrarse a cualquier cosa que pudiera sacarlos del abismo. Valeria asintió vigorosamente, sus trenzas oscuras moviéndose con el gesto, ya imaginando un futuro donde no tendrían que dormir con hambre, donde Isabella no tendría que llorar por un pedazo de pan que no existía. Carmen miró los objetos brillantes, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros como una losa de piedra. Sabía que tomar estas cosas era arriesgado, no solo por las leyendas sobre espíritus vengativos, sino porque objetos así atraerían atención, la clase de atención que una viuda vulnerable no podía permitirse. Pero la imagen de Isabella llorando de hambre, la imagen de don Sebastián arrastrándolos fuera de su casa, la imagen de sus hijos muriendo lentamente de inanición, todo eso pesaba más que cualquier superstición o miedo.
Con manos temblorosas, Carmen tomó solo 3 piezas, eligiendo las más pequeñas que pensó que podría vender discretamente, una figurilla de jade del tamaño de su pulgar, un collar de turquesas y 5 monedas antiguas. Las envolvió en un trozo de tela rasgada de su propia falda, escondiéndolas contra su pecho donde nadie podría verlas. «Tenemos que irnos ahora», dijo su voz firme a pesar del terror que sentía. «Y no vuelvan a hablar de este lugar con nadie, ni siquiera con Isabela. Esto es un secreto que nos llevamos a la tumba». Salieron del templo en ruinas con pasos apresurados. El bosque parecía más oscuro ahora, más amenazante, como si supiera lo que habían hecho y los juzgara en silencio. Carmen no podía sacudirse la sensación de que algo los observaba desde las sombras, de que cada árbol tenía ojos, de que cada susurro del viento llevaba una advertencia que no podía entender. El descenso fue más rápido que la subida, impulsados por el miedo y la urgencia, y para cuando llegaron al borde del pueblo, el sol ya había comenzado su lento descenso hacia el horizonte. Carmen fue directamente a la casa del comerciante más discreto del pueblo, un hombre llamado Miguel, que tenía fama de hacer preguntas mínimas y pagar en efectivo. Su tienda era un lugar oscuro y estrecho, lleno de objetos extraños de todas partes del mundo, desde pieles de animales hasta instrumentos musicales rotos, un museo caótico del comercio humano. Miguel era un hombre gordo con ojos pequeños y astutos, que se iluminaron cuando Carmen desenvolvió la figurilla de jade, sus dedos gordos acariciándola con una familiaridad que hablaba de años evaluando tesoros. «Esto es muy viejo, muy valioso», murmuró más para sí mismo que para Carmen. «¿Dónde encontraste algo así?» Y Carmen sintió el peligro en esa pregunta, la curiosidad codiciosa que podía destruirla. «Era de mi abuela», mintió con una voz que esperaba sonara convincente. «Ha estado en mi familia durante generaciones. Solo la vendo porque no tengo otra opción». Miguel la miró con esos ojos pequeños, evaluándola tanto como al objeto, y Carmen supo que no le creía, pero también supo que a él no le importaba la verdad, solo le importaba el beneficio que podía obtener. «Te doy 50 pesos por la figurilla, 30 por el collar y 10 por cada moneda», dijo finalmente, y aunque Carmen sabía que probablemente valían mucho más, sabía también que no estaba en posición de negociar. Aceptó con un asentimiento rígido, y Miguel contó los billetes con una lentitud deliberada que parecía diseñada para torturarla, pero finalmente puso el dinero en su mano, 130 pesos, más de lo que había visto junto en meses. «Sal por la puerta de atrás», le dijo Miguel su voz baja, «y no le digas a nadie que hicimos este trato». Carmen no necesitó que se lo dijera 2 veces. El dinero quemaba en su bolsillo mientras corría de regreso a casa, donde Isabela la esperaba con los brazos extendidos, hambrienta y asustada. Esa noche, Carmen compró pan, queso, algo de carne seca y medicina para la tos persistente que Isabela había desarrollado. Ver a sus hijos comer con avidez, ver sus rostros iluminarse con algo parecido a la felicidad, casi hizo que olvidara el peso oscuro que sentía en su pecho. Casi. Al día siguiente, cuando don Sebastián llegó con sus guardias, esperando encontrar una casa vacía o una familia desesperada, Carmen le entregó el dinero de la renta con una dignidad tranquila que lo sorprendió. El hombre contó los billetes 2 veces, su rostro mostrando una mezcla de decepción y sospecha, como si hubiera estado esperando la oportunidad de expulsarlos por la fuerza, y ahora se sintiera privado de ese placer cruel. «Y ahora, antes de continuar esta historia que te va a dejar sin aliento, quiero pedirte algo de corazón. Si estás aquí conmigo ahora mismo, si has llegado hasta este punto sintiendo cada palabra, cada miedo de Carmen, cada latido de esperanza de sus hijos, entonces ya somos familia. No me interesa pedirte que te suscribas como si fuera una obligación más. No, lo que quiero es invitarte a formar parte de algo más grande, de esta comunidad donde compartimos historias que nos tocan el alma, que nos hacen reflexionar sobre la vida, sobre la fuerza que no sabíamos que teníamos hasta que nos vemos obligados a usarla. Dale a ese botón de suscripción no porque yo te lo pida, sino porque sientes que estas historias te pertenecen, porque quieres seguir descubriendo con nosotros los secretos que la vida esconde en sus rincones más oscuros. Y déjame tu like,
no como un favor, sino como un abrazo, como una forma de decirme que estás aquí, que me acompañas en este viaje. Pero lo que más quiero, lo que realmente deseo con todo mi corazón, es que me cuentes tu historia aquí en los comentarios. ¿Has pasado por algo parecido? ¿Has tenido que tomar decisiones imposibles para proteger a los que amas? ¿Has sentido alguna vez que el mundo te daba la espalda, pero encontraste la fuerza para seguir adelante? Cuéntame, por favor, porque tu historia importa, tu voz importa, y quiero que este espacio sea nuestro, donde podamos compartir no solo lo que vemos en la pantalla, sino lo que llevamos en el corazón. Y si tienes alguna sugerencia sobre qué tipo de historias quieres que cuente, qué temas te gustaría que exploráramos juntos, escríbelo también, porque este canal lo construimos entre todos, tú y yo, compartiendo pedazos de humanidad que nos recuerdan que no estamos solos. Ahora sí, volvamos a Carmen porque lo que viene te va a estremecer hasta la última fibra. Don Sebastián se guardó el dinero en el bolsillo de su chaleco con movimientos lentos y calculados, pero antes de irse, se inclinó hacia Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que era más una amenaza que una expresión de satisfacción. «Tienes suerte esta vez, viuda», le susurró su aliento oliendo a tabaco barato y aguardiente, pero la suerte no dura para siempre, especialmente no para mujeres que de repente tienen dinero que no deberían tener. Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de pánico que se expandieron por todo el cuerpo de Carmen. Ella mantuvo la cabeza alta, negándose a mostrar miedo frente a sus hijos, que observaban desde el interior de la casa, pero cuando el terrateniente finalmente se montó en su caballo y se alejó con sus guardias, sus piernas casi cedieron bajo su peso. Diego la sostuvo por el brazo, su agarre firme a pesar de su juventud. «Mamá, ¿vio algo?», murmuró preocupado, y Carmen asintió lentamente porque sabía que Diego tenía razón. Don Sebastián era como un buitre que había olido sangre fresca y no descansaría hasta encontrar la fuente. Las primeras noches después de pagar la renta fueron relativamente tranquilas. Carmen usó parte del dinero restante para comprar provisiones básicas, arroz, frijoles, papas, tratando de estirar cada centavo como si fuera el último que verían en sus vidas, y en cierto modo tenía la horrible sensación de que podría serlo. Isabela había mejorado con la comida y la medicina. Su tos había disminuido y el color había regresado a sus mejillas, y eso al menos era un pequeño consuelo en medio de la tormenta que Carmen sentía acercarse. Pero la paz duró apenas 5 días antes de que la primera señal de problemas apareciera, y llegó en la forma del hijo de Miguel, el comerciante, un joven de 17 años llamado Tomás, que apareció en su puerta una tarde con los ojos brillantes de curiosidad malsana. «Mi padre me envió a preguntar si tienes más objetos como los que vendiste», dijo tratando de sonar casual pero fallando miserablemente. «Dice que tiene compradores interesados, compradores que pagarían muy bien por antigüedades auténticas». Carmen sintió el suelo moverse bajo sus pies. Sabía exactamente lo que esto significaba. Miguel había hablado, había corrido la voz sobre los objetos excepcionales que una viuda pobre había traído de quién sabe dónde, y ahora la curiosidad se extendería como fuego en paja seca. «No tengo nada más», le dijo a Tomás con voz firme. «Eso era todo lo que mi familia poseía, y ahora se ha ido». El joven la miró con descreimiento evidente, pero se encogió de hombros y se fue, aunque Carmen notó cómo sus ojos habían recorrido la casa humilde, como si estuviera memorizando cada detalle para reportarlo de vuelta. Esa noche, Carmen no pudo dormir otra vez. El miedo había regresado con una fuerza renovada, más intenso que antes porque ahora no solo temía por la supervivencia, temía por algo peor, temía la codicia humana, que era más peligrosa que cualquier hambre. Al día siguiente, el pueblo entero parecía diferente. Carmen podía sentir las miradas clavándose en su espalda cuando caminaba por la calle. Podía escuchar los susurros que se detenían abruptamente cuando pasaba cerca. La historia había mutado como estas cosas siempre hacen. Ya no era una viuda que había vendido una reliquia familiar. Ahora era una viuda que había encontrado un tesoro, y cada versión que circulaba era más exagerada que la anterior. Algunos decían que había vendido objetos de oro puro, otros hablaban de joyas que brillaban como estrellas, y los más fantasiosos
Afirmaban que había descubierto una ciudad entera de riquezas escondida en las montañas. Carmen intentó mantenerse invisible, saliendo de casa solo cuando era absolutamente necesario, manteniendo a sus hijos cerca, pero la invisibilidad es un lujo que los pobres no pueden permitirse cuando de repente todos creen que tienen algo de valor. Don Sebastián regresó una semana después, pero esta vez no venía solo. Traía con él a 2 hombres que Carmen reconoció como los peores elementos del pueblo, hombres que trabajaban como matones para quien pagara, hombres sin escrúpulos ni conciencia. El terrateniente no perdió tiempo con cortesías falsas esta vez. Empujó la puerta de la casa sin llamar, entrando como si fuera el dueño del lugar, lo cual técnicamente era, y su presencia llenó el espacio pequeño con una amenaza palpable que hizo que los niños se acurrucaran en el rincón más alejado. «He escuchado cosas interesantes, Carmen», dijo su voz demasiado tranquila, demasiado controlada, cosas sobre antiguos tesoros y viudas afortunadas que de repente tienen dinero para pagar rentas atrasadas. Carmen se puso de pie, colocándose entre don Sebastián y sus hijos, su instinto maternal más fuerte que su miedo. «No sé de qué habla, señor», le respondió tratando de mantener su voz firme. «Vendí una reliquia familiar. Eso es todo». Don Sebastián se rió, un sonido desagradable que no contenía humor, solo desprecio. «No me tomes por idiota, mujer. He hablado con Miguel. Sé que le vendiste objetos que valen una fortuna, objetos que ninguna familia campesina pobre tendría en su posesión. Así que dime, ¿dónde los encontraste?» El silencio que siguió fue denso, cargado de peligro, y Carmen supo en ese momento que estaba parada en el borde de un precipicio. Cualquier palabra que dijera a continuación determinaría su destino y el de sus hijos. Si admitía la verdad, si le contaba sobre el templo en ruinas, don Sebastián tomaría todo, no solo los objetos que quedaban, sino probablemente sus vidas también, porque no dejaría testigos que pudieran reclamar derechos sobre el hallazgo. Pero si mentía y él no le creía, la consecuencia podía ser igualmente terrible. «No hay más objetos», dijo finalmente, su voz apenas un susurro pero firme. Eso era todo lo que había, y ya no existe. Don Sebastián la estudió con ojos entrecerrados, buscando señales de mentira en su rostro, y Carmen se obligó a sostener su mirada sin parpadear, sin mostrar el terror que la consumía por dentro. Después de lo que pareció una eternidad, el terrateniente dio un paso adelante, tan cerca que Carmen podía ver las venas rojas en sus ojos, las manchas de edad en su piel, el odio y la codicia mezclados en su expresión. «Muy bien», dijo lentamente. «Si eso es lo que quieres decir, entonces tendremos que verificarlo». Y antes de que Carmen pudiera reaccionar, hizo un gesto a sus 2 matones, y estos comenzaron a destrozar la casa, volteando el catre miserable, rasgando las pocas mantas que tenían, rompiendo la olla de cocinar que había pertenecido a la madre de Carmen, buscando cualquier evidencia de riqueza escondida. Diego gritó e intentó detenerlos, su valentía juvenil superando su juicio, pero uno de los matones lo empujó con tanta fuerza que el muchacho cayó contra la pared, golpeándose la cabeza con un sonido seco que hizo que Carmen gritara, corriendo hacia su hijo mientras la sangre comenzaba a correr por su sien. Valeria sollozaba en el rincón, abrazando a Isabela, que lloraba aterrorizada, sin entender qué estaba pasando, pero sintiendo el miedo de los adultos a su alrededor. No encontraron nada porque no había nada que encontrar. Carmen había sido cuidadosa de no esconder objetos de valor en la casa, sabiendo instintivamente que sería el primer lugar donde buscarían. Cuando terminaron su búsqueda destructiva, don Sebastián estaba furioso, su rostro rojo de ira contenida. «Escucha bien, viuda», siseó. «Esto no se queda así. Sé que estás mintiendo, y voy a descubrir la verdad. Y cuando lo haga, desearás haberme dicho todo desde el principio». La casa destrozada quedó en un silencio pesado después de que don Sebastián y sus hombres se fueron, solo interrumpido por los sollozos ahogados de Valeria y el llanto asustado de Isabela. Carmen se arrodilló junto a Diego, limpiando la sangre de su frente con el borde de su falda ya sucia, sus manos temblando incontrolablemente mientras examinaba la herida. No era profunda, gracias a Dios, pero ya se estaba formando un moretón oscuro alrededor del corte,
una marca física de la violencia que había entrado en sus vidas. Diego la miró con ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Mamá, tenemos que irnos», susurró su voz ronca. «Tenemos que desaparecer antes de que vuelva». Carmen sabía que su hijo tenía razón, pero ¿a dónde podrían ir? No tenían dinero suficiente para llegar a otra ciudad, no tenían familia que los acogiera, no tenían nada excepto las ropas que llevaban puestas y algunos días de comida. La trampa se había cerrado alrededor de ellos con la eficiencia brutal de una mandíbula de acero, y Carmen podía sentir los dientes mordiéndoles, cortando cualquier posibilidad de escape. Esa noche, mientras remendaba lo poco que se podía salvar del desastre, Carmen tomó una decisión que la aterrorizaba hasta la médula. Tenía que volver al templo en ruinas. Tenía que tomar más objetos, suficientes para comprar su libertad, suficientes para huir lejos donde don Sebastián nunca pudiera encontrarlos. Era un riesgo enorme. Las leyendas sobre maldiciones y espíritus vengativos resonaban en su mente como campanas de advertencia. Pero la alternativa era quedarse y esperar a que el terrateniente regresara con más violencia, y esa no era una opción que pudiera aceptar. Al amanecer, dejó a los 3 niños con instrucciones estrictas de no abrir la puerta a nadie, no importa quién fuera, y comenzó el ascenso sola esta vez, sin compañía, cargando solo una bolsa vacía y el peso aplastante de su desesperación. El bosque parecía diferente bajo la luz temprana de la mañana. La niebla se aferraba a los árboles como dedos fantasmales, y el silencio era tan completo que Carmen podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, un ritmo frenético que hablaba de miedo primitivo. Cada paso que daba se sentía como una transgresión, como si estuviera violando alguna ley antigua y sagrada que existía mucho antes de que los humanos pusieran nombres a las cosas. Llegó al templo en ruinas más rápido de lo que recordaba, como si el bosque mismo la hubiera guiado allí, empujándola hacia su destino inevitable. La entrada parecía más oscura ahora, más amenazante, y Carmen tuvo que obligarse a entrar, venciendo el instinto visceral que le gritaba que huyera. El interior estaba exactamente como lo habían dejado, el cofre aún abierto, los objetos brillando débilmente en la penumbra. Pero algo era diferente. Había un olor en el aire que no había notado antes, un olor como a flores muertas y metal oxidado, un olor que le revolvía el estómago. Con manos temblorosas, Carmen comenzó a tomar objetos, eligiendo los más pequeños pero obviamente valiosos, más figurillas de jade, máscaras de plata, collares de piedras preciosas, llenando su bolsa hasta que el peso la hacía tambalearse. Fue entonces cuando escuchó el sonido, un susurro que no venía del viento, que no venía de ninguna fuente identificable. Era como si las paredes mismas estuvieran hablando, palabras en un idioma que no conocía, pero cuyo significado sentía en su sangre, una advertencia, una maldición, una promesa de consecuencias terribles. Carmen congeló, el miedo paralizándola completamente, y en ese momento de quietud absoluta, vio algo en la esquina de la cámara, una sombra que no debería estar allí, una forma que parecía moverse aunque no había luz que pudiera crear tal sombra. Su mente racional le decía que era una ilusión, un truco de sus nervios sobrecargados y su imaginación aterrorizada, pero algo más profundo, algo primitivo en su cerebro, le gritaba que lo que veía era real, que había despertado algo que debería haber permanecido dormido. Salió corriendo del templo sin mirar atrás, la bolsa golpeando contra su espalda, sus pulmones ardiendo por el esfuerzo, y no se detuvo hasta que estuvo fuera del bosque, de vuelta en terreno abierto donde el sol podía tocarla. Solo entonces se permitió respirar, solo entonces se permitió mirar el contenido de su bolsa, y lo que vio la hizo temblar de nuevo, porque entre los objetos que había tomado, había algo que no recordaba haber puesto allí, una máscara pequeña de obsidiana negra, tan oscura que parecía absorber la luz, con ojos vacíos que parecían mirarla acusadoramente. Carmen supo instintivamente que esta máscara era diferente, que llevaba consigo algo más que valor material, pero no podía devolverla ahora, no podía volver a ese lugar, no después de lo que había sentido, de lo que había visto. Regresó al pueblo con la bolsa escondida bajo su chal, moviéndose rápidamente por las calles, evitando miradas curiosas,
pero antes de que pudiera llegar a la tienda de Miguel, vio algo que hizo que su sangre se helara. Don Sebastián estaba frente a su casa, hablando con un hombre que Carmen no reconoció, un hombre vestido con ropas finas de la ciudad, con un sombrero de ala ancha y botas de cuero reluciente, el tipo de hombre que no pertenecía a este pueblo polvoriento. Escondida detrás de una pila de leña, Carmen pudo escuchar fragmentos de su conversación, y lo que escuchó confirma sus peores temores. El hombre de la ciudad era un coleccionista de antigüedades, alguien a quien don Sebastián había contactado, prometiéndole acceso a un hallazgo arqueológico importante, y ahora el terrateniente estaba ofreciendo sus servicios como guía, obviamente planeando robar el crédito y las ganancias del descubrimiento de Carmen. El coleccionista hablaba de sumas de dinero que hacían que la cabeza de Carmen diera vueltas, miles de pesos por objetos auténticos, una fortuna que convertiría a cualquiera en rico más allá de sus sueños. Y Carmen entendió entonces la magnitud de lo que había desatado. No se trataba solo de la codicia de un terrateniente cruel, se trataba de un mercado entero de riqueza antigua, de hombres poderosos que no se detendrían ante nada para obtener lo que querían. Esperó hasta que los dos hombres se fueron, presumiblemente para preparar una expedición al bosque, y luego corrió a su casa por la puerta trasera, encontrando a sus hijos exactamente donde los había dejado, asustados y hambrientos, pero ilesos. «Tenemos que irnos ahora», les dijo sin preámbulos. «Recojan solo lo que puedan cargar. Tenemos minutos, no horas». Diego y Valeria no hicieron preguntas. El tono de urgencia absoluta en la voz de su madre era suficiente. Comenzaron a envolver lo poco que consideraban esencial en mantas, moviéndose con una eficiencia silenciosa nacida del miedo. Isabela no entendía qué estaba pasando, pero captó el pánico de los demás y comenzó a llorar, un llanto agudo que Carmen tuvo que acallar, colocando su mano suavemente sobre la boca de la niña. Carmen tomó la bolsa con los objetos robados y corrió a la tienda de Miguel, entrando por la puerta trasera como había hecho antes, encontrando al comerciante ordenando su inventario. «Miguel, necesito vender todo esto ahora», dijo arrojando la bolsa sobre el mostrador. «Dame lo que puedas, pero tiene que ser ahora». El comerciante abrió la bolsa y sus ojos se agrandaron al ver el contenido, especialmente cuando vio la máscara de obsidiana, que parecía llamar su atención de una manera casi hipnótica. «Carmen, esto es extraordinario», tartamudeó. «¿Pero de dónde?». Y Carmen lo interrumpió con una voz desesperada. «No tengo tiempo para explicaciones. ¿Cuánto me das? Y me lo das ya». Miguel pareció debatir consigo mismo por un momento, mirando los objetos, mirando a Carmen, claramente sintiendo que había algo muy mal en toda esta situación, pero la codicia ganó como siempre gana. «500 pesos por todo», dijo finalmente, «y es lo mejor que puedo hacer, porque mañana estos objetos me costarán mi libertad si alguien pregunta de dónde los saqué». Carmen aceptó sin regatear, tomando el dinero con manos que ya no temblaban porque estaba más allá del miedo ahora. Estaba en modo de supervivencia pura. Carmen salió de la tienda de Miguel con 500 pesos escondidos en el fondo de su bolsillo, una suma que normalmente habría sido motivo de celebración, pero que ahora solo representaba el precio de su huida desesperada. No regresó a su casa. Sabía que don Sebastián probablemente tenía a alguien vigilando, esperando exactamente este tipo de movimiento. En lugar de eso, dio un rodeo largo por las calles traseras del pueblo, recogiendo a sus hijos de la casa de la vecina anciana a quien había pedido que los escondiera durante su ausencia. La mujer no hizo preguntas, solo le dio a Carmen una mirada llena de comprensión y tristeza, como si supiera que esta sería la última vez que se verían. La familia comenzó a caminar hacia el sur, alejándose del pueblo bajo el pretexto de buscar leña, llevando solo las pocas pertenencias que habían logrado empacar, envueltas en mantas atadas a sus espaldas. Diego cargaba a Isabela, que se había quedado dormida exhausta por el estrés y el miedo, su pequeña cabeza descansando en el hombro de su hermano, inconsciente del peligro que los perseguía. Caminaron durante horas, siguiendo senderos secundarios, evitando los caminos principales donde podrían encontrarse con otros viajeros que pudieran reportar su dirección a don Sebastián. El sol comenzaba a descender cuando finalmente se detuvieron para descansar junto a un arroyo pequeño.
el agua fría proporcionando un alivio temporal a sus pies doloridos y sus gargantas secas. Carmen distribuyó un poco del pan que había comprado con las últimas monedas que tenía, mirando a sus hijos comer con una mezcla de amor y culpa tan intensa que casi la abrumaba. Valeria fue la primera en hacer la pregunta que todos estaban pensando. «Mamá, ¿a dónde vamos?» Y Carmen se dio cuenta de que no tenía una respuesta real. Su plan había sido solo huir, poner distancia entre ellos y el peligro, pero no había pensado más allá de eso. No tenía un destino final en mente. «Hay un pueblo en las tierras bajas», finalmente dijo, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. «Un lugar donde tu padre tenía un primo. Podemos quedarnos allí hasta que las cosas se calmen, hasta que don Sebastián se olvide de nosotros». Era una mentira piadosa. Carmen sabía que hombres como don Sebastián nunca se olvidaban, especialmente no cuando se trataba de riqueza, pero necesitaba darles a sus hijos algo a lo que aferrarse, alguna esperanza de que había un futuro esperándolos en alguna parte. Esa noche durmieron bajo las estrellas, acurrucados juntos para mantenerse calientes, y Carmen se quedó despierta haciendo guardia, cada sonido de la noche haciéndola saltar, cada sombra pareciendo tomar la forma de perseguidores invisibles. Fue durante esas horas oscuras, mientras escuchaba la respiración de sus hijos dormidos, que Carmen comenzó a sentir que algo estaba mal, no solo con su situación externa, sino con algo más profundo, más inquietante. Isabela había desarrollado una fiebre, su pequeño cuerpo ardiendo a pesar del frío de la noche, y cuando Carmen tocó su frente, la piel estaba tan caliente que casi quemaba. La niña murmuraba en sueños, palabras incoherentes en su mayoría, pero de vez en cuando decía cosas que no tenían sentido, palabras en un idioma que Carmen no reconocía, palabras que sonaban antiguas y extrañas viniendo de la boca de una niña de 5 años. Diego también parecía diferente desde que habían salido del pueblo. Su comportamiento había cambiado de maneras sutiles, pero perturbadoras. Se había vuelto irritable y distante, mirando fijamente a la nada durante largos periodos, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Valeria se quejaba de pesadillas cada vez que se quedaba dormida, despertando con gritos ahogados, hablando de sombras que la seguían, de voces que la llamaban por su nombre desde lugares vacíos. Carmen intentó convencerse de que todo esto era simplemente el resultado del estrés, del trauma de ser arrancados de su hogar, de las privaciones físicas del viaje, pero en el fondo de su ser, en ese lugar primitivo donde el instinto vive sin filtros racionales, sabía que era algo más, sabía que había traído algo con ellos desde el templo, algo que no era físico, pero que era tan real como el aire que respiraban. La máscara de obsidiana seguía apareciendo en sus pensamientos, aquella máscara que no recordaba haber tomado, pero que había estado en su bolsa de todas formas, ahora en posesión de Miguel, pero Carmen sentía como si todavía la llevara consigo, como si su presencia oscura los siguiera como una sombra que no podían sacudirse. Al tercer día de viaje, Isabela empeoró dramáticamente. Su fiebre subió a niveles peligrosos y comenzó a tener convulsiones, su pequeño cuerpo sacudiéndose violentamente mientras sus ojos se ponían en blanco. Carmen la sostuvo, llorando de impotencia y terror, sin saber qué hacer, sin tener medicina, sin tener ayuda. Diego y Valeria miraban horrorizados, viendo a su hermana pequeña consumirse frente a sus ojos, y en ese momento Carmen supo que tenía que tomar una decisión imposible. No podían continuar viajando, no con Isabela en ese estado. Necesitaban encontrar ayuda, alguien que pudiera curar a la niña, pero acercarse a cualquier pueblo o buscar a un curandero significaba exponerse, arriesgarse a ser encontrados por don Sebastián, que seguramente ya había puesto recompensas por su captura. Carmen estaba paralizada entre dos terrores igualmente devastadores, el terror de perder a su hija por falta de atención médica y el terror de ser capturados por el terrateniente vengativo y sus sicarios. Finalmente, el instinto maternal ganó como siempre gana. Decidió arriesgarse y buscar ayuda en el siguiente pueblo que encontraran, sin importar las consecuencias. Cargaron a Isabela entre Diego y Carmen, su cuerpo pequeño quemando como carbón ardiente, y aceleraron el paso tanto como sus cuerpos agotados podían permitir.
Llegaron a un pueblo pequeño al anochecer, apenas más que una colección de chozas alrededor de una plaza de tierra, pero había una mujer allí, una curandera conocida en la región por su conocimiento de hierbas y enfermedades. Carmen llamó a su puerta desesperadamente, rogando por ayuda, y la anciana, una mujer de rostro curtido y ojos increíblemente penetrantes, las dejó entrar sin hacer preguntas sobre quiénes eran o de dónde venían. La curandera examinó a Isabela en silencio, tocando su frente, mirando sus pupilas dilatadas, escuchando los murmullos incoherentes que salían de sus labios, y cuando finalmente habló, sus palabras helaron la sangre de Carmen. «Esta niña no está enferma en el sentido normal», dijo su voz grave y llena de certeza. «Esto es algo más, algo que viene de fuera, una intrusión espiritual». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Quiso decirle a la curandera que estaba loca, que las enfermedades espirituales no existían, que todo tenía una explicación racional, pero no pudo, porque en el fondo sabía que la anciana tenía razón. Sabía que lo que afectaba a Isabela, y probablemente a sus otros hijos también, era consecuencia directa de haber profanado el templo antiguo, de haber tomado objetos sagrados que nunca debieron ser tocados. «¿Qué puedo hacer?», susurró Carmen, su voz quebrándose. «¿Cómo puedo salvarla?». La curandera la miró con una mezcla de compasión y gravedad. «Necesitas devolver lo que tomaste», dijo simplemente. «Sea lo que sea que hayas robado del lugar sagrado, necesitas devolverlo con respeto y pedir perdón. Es la única manera de romper la conexión, de liberar a tu familia de lo que los persigue». «Pero no tengo nada», gritó Carmen. «Lo vendí todo, ya no está en mi posesión». La anciana negó con la cabeza lentamente. «Eso no importa. El objeto físico es solo un ancla. Lo que importa es la intención. Tienes que regresar al lugar de donde vinieron. Tienes que hacer las paces con los espíritus que ofendiste, o tus hijos pagarán el precio de tu transgresión». Carmen quiso argumentar. Quiso decir que era imposible, que regresar significaba ser capturados por Don Sebastián. Significaba poner en peligro todo por lo que habían luchado. Pero cuando miró a Isabela convulsionando en los brazos de la curandera, cuando vio el miedo en los ojos de Diego y Valeria, supo que no tenía elección. Tenía que hacer lo que fuera necesario para salvar a sus hijos, incluso si eso significaba sacrificarse a sí misma. La curandera preparó una infusión de hierbas amargas que logró estabilizar a Isabela temporalmente, bajando su fiebre lo suficiente para que dejara de convulsionar, pero advirtió a Carmen que esto era solo un alivio temporal, como poner un vendaje en una herida que necesitaba ser cauterizada. La raíz del problema seguía allí, creciendo, pudriéndose desde adentro. Carmen pasó esa noche en la choza de la curandera, sentada junto al lecho improvisado, donde Isabela dormía inquieta, su pequeña mano aferrada a la de su madre con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. Diego y Valeria se habían quedado dormidos en el suelo, exhaustos más allá de la capacidad de mantenerse despiertos, pero Carmen no podía cerrar los ojos. Su mente era un torbellino de pensamientos conflictivos, calculando posibilidades, midiendo riesgos, buscando desesperadamente una solución que no los destruyera a todos. La anciana se sentó frente a ella, sus manos nudosas envolviendo una taza de té humeante, y habló en voz baja para no despertar a los niños. «He visto esto antes», dijo. «Gente que toma cosas de lugares antiguos sin entender que esos objetos no son solo piedras y metales, son conexiones, son puentes entre nuestro mundo y el mundo de los que vinieron antes, y cuando cruzas ese puente sin permiso, sin respeto, las consecuencias son inevitables». Carmen la escuchó con una mezcla de escepticismo y terror creciente, porque aunque su mente racional se resistía a creer en maldiciones y espíritus, su corazón sabía que algo sobrenatural estaba sucediendo, algo que la medicina moderna no podía explicar ni curar. «Cuéntame exactamente qué viste en ese templo», pidió la curandera, y Carmen, demasiado cansada para mentir o esconder, le contó todo: el hallazgo del lugar en ruinas, los objetos brillantes, la sensación de ser observada, la sombra sin fuente que había visto en la esquina de la cámara, y especialmente la máscara de obsidiana que no recordaba haber tomado, pero que había aparecido en su bolsa. La anciana asintió lentamente,
como si cada detalle confirmara algo que ya sabía. Esa máscara es la clave, dijo. No todas las antigüedades llevan poder, pero las máscaras ceremoniales, especialmente las de obsidiana, eran usadas en rituales de muerte y transformación, eran portales para que los espíritus cruzaran, y esa en particular suena como una máscara de guardián, dejada allí específicamente para proteger el templo de profanadores. Carmen sintió náuseas al escuchar esto, el peso de lo que había hecho cayendo sobre ella con una fuerza aplastante. No solo había robado objetos valiosos, había violado un lugar sagrado y había traído una maldición sobre su familia por pura ignorancia y desesperación. La curandera continuó hablando, explicando que el único camino era regresar al templo, enfrentar lo que había despertado y hacer una ofrenda adecuada de reconciliación. Pero no podía ser cualquier ofrenda, tenía que ser algo de igual o mayor valor que lo que había tomado, algo que demostrara verdadero sacrificio y arrepentimiento. «Pero no tengo nada de valor», protestó Carmen. «Vendí todo lo que tomé, gasté el dinero en comida y en la renta. No me queda nada excepto estos 500 pesos, y eso no será suficiente». La curandera la miró con ojos que parecían ver a través de ella. «El sacrificio verdadero no es material», dijo. «Los antiguos no valoraban el oro de la misma manera que nosotros. Ellos valoraban la vida, la sangre, la voluntad de dar lo que más amas por el bien mayor». Y Carmen entendió entonces con horror cristalino lo que la anciana estaba sugiriendo. No era dinero lo que los espíritus querían, era algo mucho más profundo, más personal, más costoso. Al amanecer, Carmen tomó la decisión que destrozaría su corazón, pero salvaría las almas de sus hijos, regresaría al templo sola, sin los niños, y ofrecería lo único que realmente tenía de valor, su propia vida. Pediría a los espíritus que tomaran su existencia a cambio de liberar a sus hijos de la maldición que ella había traído sobre ellos. Era una decisión que la llenaba de un terror existencial tan profundo que apenas podía respirar, pero era también la única decisión que tenía sentido, la única que podría romper el ciclo de consecuencias que había iniciado. Dejó a los niños al cuidado de la curandera, abrazándolos uno por uno con una intensidad que los asustó. Diego la miró con ojos llenos de preguntas y miedo. «Mamá, ¿a dónde vas?», preguntó, y Carmen solo pudo sonreír con una tristeza infinita. «Voy a arreglar las cosas, mi amor. Voy a hacer que todo esté bien, y cuida de tus hermanas. Sé el hombre que tu padre habría querido que fueras». No esperó a que Diego respondiera. No podía soportar ver sus ojos llenarse de comprensión, de darse cuenta de que su madre se estaba despidiendo, no solo por un viaje, sino para siempre. Carmen comenzó el viaje de regreso hacia el norte, hacia el bosque prohibido, hacia el templo en ruinas que había sido la fuente de todas sus desgracias, caminando rápido a pesar del agotamiento que pesaba en cada músculo de su cuerpo. El paisaje pasaba como un borrón, montañas y valles que ya no importaban, porque su mente estaba enfocada en una sola cosa, en el acto final que realizaría, en el sacrificio que haría para liberar a sus hijos. Llegó al bosque al segundo día, reconociendo los árboles retorcidos, la niebla que se aferraba al suelo como dedos fríos, el silencio antinatural que sugería que este lugar existía fuera del tiempo normal, en un espacio donde las reglas ordinarias no aplicaban. Subió por el sendero familiar, pero ahora aterrador, cada paso sintiendo como si lo diera con piernas de plomo, su corazón latiendo con tal fuerza que pensó que podría explotar. El templo apareció frente a ella exactamente como lo recordaba, pero ahora parecía más real de alguna manera, más sólido, como si hubiera estado dormido antes y ahora estuviera completamente despierto, consciente de su presencia, esperándola. Carmen entró lentamente, sus manos temblando no de frío sino de miedo absoluto, y lo que vio la hizo detenerse en seco, porque el interior no estaba vacío como debería estar. El cofre que habían dejado abierto estaba cerrado ahora, perfectamente cerrado como si nunca hubiera sido tocado, y alrededor de él, en un círculo perfecto, había ofrendas, flores marchitas, pequeñas figuras de arcilla, huesos blanqueados, signos de que otras personas habían venido aquí a lo largo de los años, otros que habían intentado apaciguar a los espíritus que habitaban este lugar. Carmen se arrodilló frente al altar,
sus rodillas golpeando la piedra fría con un dolor sordo que apenas registró, y comenzó a hablar, su voz temblando al principio, pero volviéndose más firme a medida que las palabras fluían. «Perdón», dijo, «sé que profané este lugar sagrado, sé que tomé lo que no me pertenecía, lo hice por desesperación, por hambre, por el amor de mis hijos, pero entiendo ahora que esas razones no justifican mi transgresión. Entiendo que he ofendido a los espíritus que guardan este lugar y he despertado consecuencias terribles. Mis hijos están sufriendo por mi error, por mi ignorancia, y vengo ahora a ofrecer lo único de valor que tengo. Ofrezco mi vida, mi sangre, mi esencia. Tómenme a mí. Pero liberen a mis hijos, ellos son inocentes. No sabían lo que hacían, la culpa es completamente mía». Las palabras se derramaban de ella como un torrente, lágrimas corriendo por sus mejillas, su cuerpo temblando con sollozos que había estado conteniendo durante días. Esperó en el silencio que siguió, esperó sentir algo, un cambio en el aire, una presencia manifestándose, algo que indicara que su ofrenda había sido escuchada, pero no pasó nada. El templo permanecía silencioso, indiferente a su dolor, a su sacrificio ofrecido, y Carmen sintió la desesperación final agarrándola por la garganta. ¿Qué más podía dar? ¿Qué más podía ofrecer si ni siquiera su propia vida era suficiente? Se quedó allí arrodillada durante horas, rezando, suplicando, ofreciendo su existencia una y otra vez, hasta que su voz se volvió ronca y sus lágrimas se secaron, hasta que el sol comenzó a descender y las sombras en el templo se alargaron, volviéndose más profundas, más amenazantes, y fue entonces, en ese momento de completa rendición, que finalmente escuchó la respuesta. No fue una voz en el sentido tradicional, no eran palabras que pudiera repetir o traducir, era más bien un conocimiento que apareció en su mente completamente formado, como si alguien hubiera plantado un pensamiento directamente en su conciencia, sin pasar por sus oídos o su proceso normal de comprensión. El mensaje era claro aunque incomprensible en su origen. Su vida no era el sacrificio correcto. Los espíritus no querían su muerte, porque su muerte no devolvería el equilibrio que había sido perturbado. Lo que querían era restauración. Querían que lo robado fuera devuelto no solo físicamente, sino espiritualmente, que el conocimiento de este lugar fuera sellado nuevamente, que nadie más viniera a profanarlo, y la única manera de asegurar eso era que Carmen se convirtiera en la guardiana, que dedicara el resto de su vida a proteger este templo de otros que vinieran buscando riquezas. Carmen sintió el peso de esta revelación aplastarla. Era una sentencia diferente a la muerte, pero igualmente definitiva. Significaba renunciar a su vida normal. Significaba separarse de sus hijos para siempre, vivir en aislamiento en este bosque maldito, convirtiéndose en parte de la leyenda que advertiría a otros de mantenerse alejados. Era un precio tan alto que casi la rompió, pero cuando pensó en Isabela convulsionando, en Diego cambiando, en Valeria gritando en pesadillas, supo que no tenía opción. Aceptaría cualquier condición si eso significaba que sus hijos estarían libres, que podrían vivir vidas normales sin la sombra de la maldición siguiéndolos. «Acepto», susurró Carmen al aire vacío. «Me quedaré, protegeré este lugar, seré lo que ustedes necesiten que sea. Solo liberen a mis hijos de esta maldición, déjenlos vivir en paz». El silencio que siguió fue diferente esta vez. No era el silencio de la indiferencia, sino el silencio del acuerdo, un pacto sellado en el aire frío del templo. Carmen sintió algo cambiar dentro de ella, una transformación sutil pero profunda, como si una parte de su humanidad se estuviera desprendiendo y siendo reemplazada por algo más antiguo, algo conectado a la piedra y la tierra y los espíritus que habitaban aquí. Se levantó con piernas temblorosas y comenzó a reorganizar el templo, cerrando el cofre con reverencia, limpiando el polvo de siglos con sus manos desnudas, colocando nuevas ofrendas que hizo con ramas y flores silvestres que encontró afuera. Trabajó durante toda la noche, guiada por un instinto que no sabía que tenía, creando un espacio que se sentía sagrado nuevamente, que se sentía respetado. Cuando terminó, justo antes del amanecer, Carmen sintió la maldición levantarse,
Fue como si un peso invisible se hubiera removido de su pecho, permitiéndole respirar completamente por primera vez en días, y supo sin necesidad de confirmación que sus hijos estaban libres, que Isabel la despertaría sin fiebre, que Diego y Valeria dejarían de tener pesadillas. Pero el precio había sido pagado, y ahora tenía que vivir con las consecuencias de su elección. Carmen no regresó al pueblo donde había dejado a sus hijos. No podía soportar verlos, y luego tener que irse nuevamente, despedirse cara a cara, habría sido demasiado doloroso para todos. En lugar de eso, le escribió una carta con un trozo de carbón en un pedazo de corteza de árbol. Palabras torpes pero llenas de un amor tan intenso que casi quemaba el material en el que estaban escritas. Explicaba lo mejor que podía lo que había hecho, por qué había elegido quedarse, y les rogaba que usaran el dinero que había dejado con la curandera para comenzar una nueva vida lejos de aquí, lejos de don Sebastián y de todas las memorias dolorosas que este lugar contenía. Les decía que no la buscaran, que no intentaran rescatarla, que ella había encontrado su lugar y su propósito en este bosque, protegiendo secretos antiguos que no debían ser descubiertos. Era una mentira piadosa, o tal vez no era una mentira del todo, tal vez en algún nivel profundo era la verdad. Envió la carta con un viajero que estaba pasando por el bosque, pagándole con las últimas monedas que tenía para que la entregara a la curandera del pueblo del sur, y luego Carmen se adentró en el bosque permanentemente, estableciendo su hogar en una cueva pequeña cerca del templo, comenzando su nueva vida como guardiana de secretos que nadie más debía conocer. Los primeros meses fueron los más difíciles. La soledad la carcomía como un ácido lento. Extrañaba a sus hijos con una intensidad física que le dolía en el pecho, como si le hubieran arrancado el corazón. Extrañaba las voces de Diego, las risas de Valeria, el peso de Isabela en sus brazos. Lloraba todas las noches, sollozos silenciosos que solo el viento escuchaba, pero también había una paz extraña en su nueva existencia, una sensación de propósito que nunca había tenido antes. Carmen aprendió a vivir del bosque, identificando plantas comestibles, cazando pequeños animales con trampas ingeniosas, encontrando fuentes de agua limpia entre las rocas, y gradualmente se convirtió en parte del paisaje, una figura solitaria que los pocos viajeros que se aventuraban en estas alturas reportaban ver de vez en cuando, una mujer vestida de harapos que parecía emerger de la niebla y desaparecer nuevamente, convirtiéndose en la nueva leyenda que advertiría a otros de mantenerse alejados. Pasaron los años y Carmen envejeció en su soledad, su cabello volviéndose blanco, su piel curtida por el sol y el viento, su cuerpo delgado pero fuerte de una manera salvaje, y con el tiempo comenzó a notar que no estaba completamente sola. Había presencias en el bosque, sombras que la observaban sin amenaza, espíritus que parecían haberla aceptado como una de ellos. Aprendió a comunicarse con estas presencias de maneras que no podía explicar con palabras, entendiendo sus advertencias cuando alguien se acercaba al templo, sintiendo sus aprobaciones cuando realizaba los rituales de mantenimiento que había desarrollado instintivamente. Se convirtió en algo más que humana, pero también algo menos, una guardiana atrapada entre dos mundos, ni completamente viva ni completamente muerta, existiendo en un estado liminal que desafiaba la comprensión normal. De vez en cuando, hombres codiciosos llegaban al bosque buscando las ruinas de las que habían escuchado rumores, buscando tesoros antiguos que los harían ricos, y Carmen los encontraba antes de que pudieran llegar al templo, apareciéndose frente a ellos como un fantasma, su apariencia salvaje y sus ojos intensos suficientes para asustar a la mayoría, haciendo que huyeran convencidos de que el bosque estaba embrujado, protegiendo así los secretos que había jurado guardar. Don Sebastián vino una vez, años después del primer encuentro, liderando una expedición grande con el coleccionista de la ciudad y varios guardias armados, determinado a encontrar el templo del que había escuchado hablar. Pero Carmen los interceptó en el camino, no como una mujer desesperada y asustada, sino como algo mucho más aterrador, como una fuerza de la naturaleza misma. Los confrontó en un claro del bosque, su figura emergiendo de la niebla como una aparición, y cuando don Sebastián la reconoció, su rostro palideció,
pensando que estaba viendo un fantasma de la mujer que había perseguido años atrás. «Vete», le dijo Carmen, su voz resonando con una autoridad que no era completamente suya. «Este lugar está prohibido, protegido, y aquellos que lo profanen pagarán con más que sus vidas, pagarán con sus almas». Tal vez fue la convicción absoluta en su voz, tal vez fue la forma en que el bosque pareció oscurecerse alrededor de ellos, o tal vez fue simplemente que don Sebastián finalmente entendió que algunos tesoros no valen la maldición que traen, pero el terrateniente ordenó a su grupo retirarse y nunca regresó, la historia de la loca del bosque disuadiendo a otros de intentar lo que él había fallado en lograr. Carmen continuó su vigilia solitaria, año tras año, protegiendo el templo de aquellos que vendrían a saquearlo, viviendo una vida que nadie habría elegido voluntariamente, pero que ella había aceptado como el precio necesario para salvar a sus hijos, y en las noches cuando la soledad era más intensa, cuando extrañaba a su familia con una intensidad que la desgarraba, se consolaba con el conocimiento de que en algún lugar lejos de aquí, Diego, Valeria e Isabela estaban viviendo las vidas que ella les había comprado con su sacrificio, libres de la maldición, libres para ser felices, y ese conocimiento, aunque agridulce, era suficiente para darle la fuerza de continuar. Los años se convirtieron en décadas, el tiempo fluyendo de manera diferente en el bosque donde Carmen había elegido su exilio eterno. Las estaciones cambiaban, pero para ella era todo un ciclo continuo de vigilia y protección, sin marcadores reales de progreso o cambio más allá del lento deterioro de su propio cuerpo. Se había convertido en una leyenda viviente en la región. Los aldeanos de los pueblos circundantes hablaban de la guardiana del bosque maldito, una mujer que había sido víctima de una maldición antigua y que ahora protegía los secretos de las montañas. Algunos decían que era un espíritu, otros que era una bruja, y unos pocos ancianos que todavía recordaban la historia real susurraban que había sido una madre desesperada que había sacrificado todo por sus hijos. Carmen rara vez pensaba en cómo la recordarían o qué historias contarían sobre ella. Su existencia se había reducido a lo esencial, a la tarea diaria de sobrevivir y a la misión perpetua de mantener alejados a los intrusos del templo sagrado que custodiaba. Había desarrollado rutinas que le daban estructura a sus días sin fin. Al amanecer caminaba el perímetro del área sagrada, verificando señales de presencia humana, reparando las trampas naturales de ramas caídas y senderos confusos que había creado para desorientar a los viajeros. Durante el día recolectaba comida, mantenía su cueva habitable y realizaba los rituales simples que había aprendido a través de años de comunicación silenciosa con las presencias del bosque, ofrendas de flores en ciertas rocas, cantos sin palabras que resonaban en frecuencias que sentía más que escuchaba. Sus noches las pasaba junto a una pequeña fogata, mirando las estrellas a través del dosel de árboles, recordando rostros que se volvían más borrosos con cada año que pasaba, preguntándose si sus hijos la recordaban, si alguna vez contaban historias sobre su madre desaparecida, o si era más fácil para ellos imaginar que había muerto que vivir con el conocimiento de que los había abandonado voluntariamente por una causa que probablemente no podían comprender. Había momentos de profunda paz en su existencia solitaria, momentos cuando el bosque se sentía no como una prisión, sino como un santuario, cuando el canto de los pájaros era música suficiente, cuando el susurro del viento entre las hojas le hablaba en un lenguaje que ahora entendía mejor que cualquier palabra humana. Pero también había momentos de desesperación tan oscura que la tentación de simplemente caminar fuera del bosque, de encontrar a sus hijos sin importar las consecuencias, era casi irresistible. Solo la certeza de que romper su pacto traería la maldición de vuelta sobre ellos la mantenía en su lugar. Un día, cuando Carmen calculaba que debían haber pasado al menos 20 años desde que había entrado al bosque por última vez como persona libre, algo extraordinario sucedió. Escuchó voces acercándose al templo, voces jóvenes que hablaban en tonos reverentes, y cuando se acercó sigilosamente para investigar, vio a 3 jóvenes adultos parados frente a las ruinas, 2 hombres y una mujer, y su corazón se detuvo cuando reconoció sus rostros
a pesar de los cambios que el tiempo había traído. Diego era ahora un hombre alto y fuerte, su postura recta hablando de confianza y propósito. Valeria se había convertido en una mujer hermosa, con ojos inteligentes, que escaneaban el área con curiosidad cautelosa, e Isabela, que había sido apenas una niña cuando Carmen la vio por última vez, era ahora una joven adulta cuyo rostro llevaba el eco del rostro de su madre. Carmen se escondió detrás de un árbol grueso, su corazón latiendo tan fuerte que temió que pudieran escucharlo, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas curtidas mientras observaba a sus hijos buscándola, llamándola con voces que temblaban entre esperanza y miedo. «Mamá», gritaba Diego, «sabemos que estás aquí. La curandera nos contó antes de morir. Nos dijo que te habías convertido en la guardiana de este lugar, que habías sacrificado tu libertad por nosotros. Por favor, si puedes escucharnos, muéstrate. Necesitamos verte. Necesitamos saber que estás bien». Valeria agregó su voz. «Mamá, hemos vivido buenas vidas gracias a ti. Usamos el dinero que dejaste para comenzar un negocio en la ciudad. Nos educamos, prosperamos, pero siempre faltaba algo. Siempre te extrañamos. Siempre nos preguntamos qué había sido de ti». Isabela, con lágrimas corriendo por su rostro, dijo simplemente, «Te extraño, mamá. Ni siquiera te recuerdo bien, pero te extraño de todas formas. Por favor, al menos, déjanos verte una vez». Cada palabra era un cuchillo en el corazón de Carmen, desgarrándola entre el deseo abrumador de correr hacia ellos, de abrazarlos, de sentir su presencia física por primera vez en 2 décadas, y el conocimiento terrible de que acercarse a ellos podría romper el pacto que los había mantenido a salvo todos estos años. Luchó consigo misma, su cuerpo temblando con el esfuerzo de permanecer escondida, sus manos agarrando la corteza del árbol tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos, y finalmente tomó la decisión más difícil de una vida llena de decisiones imposibles. Salió de su escondite lentamente, emergiendo de las sombras del bosque como la criatura del bosque en la que se había convertido, su apariencia tan cambiada que inicialmente sus hijos no la reconocieron, su cabello completamente blanco y enredado, su piel oscurecida y marcada por el sol y el viento, su cuerpo delgado cubierto de ropas hechas de pieles y telas naturales que había recolectado y cosido a lo largo de los años. Diego la vio primero. Sus ojos agrandándose, mamá susurró, «¿Es realmente tú?» Y Carmen asintió, sin confiar en su voz para funcionar, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Valeria corrió hacia ella, seguida inmediatamente por Isabela, y antes de que Carmen pudiera protestar, estaba envuelta en los brazos de sus hijas, sintiendo su calidez, su solidez, la realidad abrumadora de que estaban vivas y bien y aquí, y por un momento todas las reglas y advertencias se desvanecieron, reemplazadas solo por el amor puro y sin diluir que una madre siente por sus hijos. Diego se unió al abrazo, rodeándolas a todas, y por varios minutos simplemente permanecieron así, una familia reunida después de 20 años de separación, llorando y riendo simultáneamente, sin palabras suficientes para expresar la magnitud de lo que sentían. Finalmente se separaron, y Carmen pudo realmente mirar a sus hijos, ver en qué se habían convertido, las personas fuertes y exitosas que habían llegado a ser sin ella, pero gracias a ella, y sintió un orgullo tan intenso que casi la abrumaba. Les contaron sobre sus vidas, hablando rápido como si intentaran comprimir 2 décadas en unos minutos. Diego se había convertido en comerciante exitoso, honesto y respetado, nada como los hombres corruptos que habían atormentado su juventud. Valeria había estudiado con una maestra y ahora enseñaba a niños pobres a leer y escribir, devolviendo la oportunidad que les había sido dada. E Isabela trabajaba como aprendiz de curandera, siguiendo los pasos de la mujer que había salvado su vida cuando era niña. Carmen escuchó todo con una mezcla de alegría y tristeza, alegría de ver que su sacrificio no había sido en vano, que sus hijos habían prosperado, pero tristeza por todas las experiencias que se había perdido, todas las primeras veces, los logros, las luchas que habían enfrentado sin su guía. Intentaron convencerla de irse con ellos, de dejar este lugar y regresar a la civilización. «Podemos cuidarte ahora, mamá», dijo Diego. «Tienes una habitación esperándote en mi casa. No tienes que vivir así.
Pero Carmen negó con la cabeza. Su decisión clara a pesar del dolor que le causaba: no puedo, mis amores, tengo un deber aquí, un pacto que hice para salvarlos, y si lo rompo, no sé qué pasará. No puedo arriesgarme a traer de vuelta la maldición sobre ustedes. Ellos protestaron, argumentaron que las maldiciones no eran reales, que era solo superstición, pero Carmen sabía mejor. Había vivido la realidad de fuerzas que la ciencia no podía explicar. Había sentido la presencia de los espíritus que guardaban este lugar y sabía que su vigilia era real y necesaria. No podía abandonarla, no importaba cuánto deseara hacerlo. Pasaron horas juntos en el claro frente al templo, Carmen mostrándoles su vida en el bosque, la cueva donde vivía, los lugares donde recolectaba comida, las señales que usaba para rastrear el paso del tiempo, compartiendo con ellos lo que podía de su existencia solitaria. Sus hijos escuchaban con una mezcla de fascinación y horror, tratando de entender cómo su madre había sobrevivido tanto tiempo en condiciones tan duras, admirando su fuerza, pero lamentando su soledad. Carmen intentó explicarles que no todo había sido sufrimiento, que había encontrado una especie de paz en el bosque, una conexión con algo más grande que ella misma, pero podía ver en sus ojos que no entendían completamente. ¿Cómo podrían? Ellos no habían experimentado lo que ella había experimentado, no habían sentido la presencia de los espíritus antiguos, ni el peso de un pacto sobrenatural. A medida que el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y púrpuras, Carmen supo que tenía que despedirse otra vez, dejarlos ir de regreso a sus vidas mientras ella permanecía en su exilio autoimpuesto. Diego intentó una última vez convencerla. «Mamá, al menos déjanos visitarte. Podemos venir una vez al mes, traerte suministros, asegurarnos de que estés bien». Pero Carmen negó con la cabeza firmemente. «Es mejor que no vengan. Cada vez que cruzan al bosque, arriesgan despertar cosas que deberían permanecer dormidas. Tienen sus propias vidas ahora, vidas que les costó trabajo construir. No las arriesguen por una anciana que ya ha vivido más de lo que esperaba». Valeria estaba llorando abiertamente ahora. «No es justo, mamá. No es justo que hayas dado todo y no puedas ni siquiera estar con nosotros. No es justo que tengas que vivir así». Pero Carmen simplemente sonrió, una sonrisa triste, pero genuina. «La vida rara vez es justa, mi amor. Pero a veces podemos elegir qué injusticias estamos dispuestos a soportar. Yo elegí esta para que ustedes pudieran ser libres, y volvería a hacer la misma elección 1000 veces sin dudarlo». Isabela se aferró a su madre, su rostro enterrado en el pecho de Carmen, y Carmen la sostuvo, memorizando el peso de su hija adulta, el olor de su cabello, la sensación de sus brazos alrededor de ella, sabiendo que esta podría ser la última vez que la tocara. Finalmente, con gran esfuerzo, Carmen se separó de sus hijos, empujándolos gentilmente hacia el sendero que los llevaría fuera del bosque. «Vayan», les dijo, «vivan bien, sean felices, amen profundamente, y sepan que cada día que viven libres justifica cada día que paso aquí sola. No soy una mártir. Soy simplemente una madre que hizo lo que tenía que hacer». Los vio alejarse, sus figuras volviéndose más pequeñas, desapareciendo eventualmente entre los árboles, y solo cuando estuvo segura de que se habían ido, Carmen permitió que sus piernas cedieran, cayendo de rodillas en el suelo del bosque, sollozando con una intensidad que no había permitido en años, liberando 2 décadas de dolor reprimido en un torrente de lágrimas que parecía no tener fin. Esa noche, Carmen no pudo dormir, su mente reproduciendo cada momento del día, cada palabra intercambiada, cada expresión en los rostros de sus hijos, y se preguntó si había hecho lo correcto al dejarlos ir sin más explicaciones, sin intentar hacerles entender completamente el sacrificio que había hecho. Pero en el fondo sabía que la comprensión completa habría sido una carga que no merecían llevar. Era mejor que pensaran en ella como una madre excéntrica que había elegido una vida hermética por razones que no podían entender completamente, que cargarlos con el peso del conocimiento de que su libertad había costado la suya. Los días que siguieron fueron los más difíciles que Carmen había experimentado en años. La visita de sus hijos había reabierto heridas que había trabajado tan duro para cicatrizar, renovando el dolor de la separación con una intensidad fresca que la dejaba sin aliento.
Se encontró cuestionando su elección por primera vez en décadas, preguntándose si el pacto realmente requería que permaneciera completamente aislada o si había malinterpretado los términos, si podría haber alguna manera de mantener el equilibrio mientras también mantenía alguna conexión con su familia. Pero cada vez que consideraba probar los límites del pacto, sentía una advertencia en el aire, una presión sutil pero innegable que le decía que no, que el precio de la libertad de sus hijos era su aislamiento completo, que cualquier intento de tener ambas cosas resultaría en la pérdida de todo. Carmen se resignó nuevamente a su destino, pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de ella después de ver a sus hijos. Había una ligereza en su corazón que no había sentido en años, una certeza de que su sacrificio había valido la pena, no en teoría, sino en realidad tangible y observable. Sus hijos eran prueba viviente de que el amor de una madre podía trascender la presencia física, que su influencia continuaba incluso en su ausencia, moldeándolos en las buenas personas que se habían convertido. Los años continuaron pasando, y Carmen envejeció en su soledad, pero ahora con una diferencia fundamental. Tenía recuerdos frescos para sostenerla, imágenes claras de los rostros de sus hijos adultos, conocimiento de sus éxitos y su felicidad, y eso hacía que las noches frías fueran un poco más cálidas, las mañanas solitarias un poco más soportables. Se preguntaba a veces si ellos pensaban en ella, si sus vidas eventualmente se habían vuelto tan ocupadas que la anciana del bosque se convirtió en un recuerdo distante, y aunque esa idea dolía, también esperaba que fuera así. Esperaba que la vida los absorbiera tan completamente que no tuvieran tiempo para lamentarse por lo que habían perdido. Carmen nunca supo que sus hijos no la habían olvidado, que de hecho hablaban de ella con frecuencia, contando historias a sus propios hijos sobre la abuela que vivía en el bosque, la mujer valiente que había sacrificado todo por amor, convirtiéndola en una leyenda familiar que se transmitiría de generación en generación. No supo que Diego había establecido un fondo de caridad en su nombre, ayudando a viudas y familias desesperadas para que nadie más tuviera que hacer las elecciones imposibles que su madre había enfrentado. No supo que Valeria enseñaba a sus estudiantes sobre el valor del sacrificio, usando la historia de su madre como ejemplo, inspirando a una generación de niños a valorar lo que sus padres hacían por ellos. No supo que Isabela se había convertido en una curandera respetada que especializaba en ayudar a personas que creían estar malditas, usando su propia experiencia infantil como base para su trabajo, sanando tanto el cuerpo como el espíritu. Todas estas cosas sucedieron sin su conocimiento, su legado extendiéndose mucho más allá de las fronteras del bosque donde estaba confinada, tocando vidas que nunca conocería, creando ondas de bondad y compasión que se ramificaban en direcciones que no podría haber predicho. Carmen vivió muchos años más en el bosque, cumpliendo fielmente su papel como guardiana, protegiendo el templo de aquellos que vendrían a profanarlo, viviendo en armonía con los espíritus que había aprendido a entender, si no a amar. Su cuerpo eventualmente comenzó a fallar, los años de privación cobrando su precio inevitable, pero su espíritu permaneció fuerte, sostenido por el conocimiento de que había hecho la única cosa que realmente importaba. Había salvado a sus hijos, les había dado la oportunidad de vivir vidas plenas y felices, y eso era suficiente, más que suficiente. Una mañana, cuando el invierno comenzaba a apretar su agarre en las montañas, Carmen no despertó en su cueva. Su cuerpo simplemente había decidido que había cumplido su propósito, que había completado su misión y se había rendido pacíficamente durante el sueño. El bosque la reclamó como suya, su cuerpo regresando a la tierra que había protegido durante tantos años, y los espíritus que había servido honraron su memoria de maneras que los humanos no podían ver ni comprender, su esencia volviéndose parte del lugar mismo que había guardado, su vigilia continuando incluso más allá de la muerte física. Los viajeros que pasaban por esa región en los años siguientes reportaban fenómenos extraños, una presencia protectora en el bosque que parecía guiar a los perdidos de regreso a senderos seguros mientras desorientaba a aquellos con intenciones codiciosas. Una niebla que aparecía de la nada, rodeando a los que buscaban el templo en ruinas,
pero que se disipaba instantáneamente para los que simplemente viajaban con respeto. Las leyendas sobre el bosque maldito evolucionaron. Ya no se hablaba solo de una guardiana viva, sino de un espíritu protector, una presencia maternal que cuidaba las montañas y castigaba a los profanadores. Y aunque la gente no sabía los detalles reales de la historia, capturaban su esencia de todas formas. Una madre que amó tanto que trascendió la mortalidad misma. Diego, Valeria e Isabela nunca supieron exactamente cuándo murió su madre. No hubo mensajero que trajera noticias, no hubo cuerpo que enterrar, pero cada uno de ellos sintió algo ese invierno, un cambio sutil en el aire, una sensación de despedida final, y supieron sin necesidad de confirmación que Carmen había partido. Se reunieron y viajaron juntos al bosque por última vez, no para buscar su cuerpo, porque sabían que el bosque ya se lo había llevado, sino para dejar ofrendas en el sitio donde la habían visto por última vez, flores silvestres y velas, palabras de gratitud y amor susurradas al viento. Contaron a sus propios hijos sobre su abuela, la historia completa esta vez, sin ocultar los detalles dolorosos, queriendo que las próximas generaciones entendieran el verdadero costo del amor incondicional, la profundidad del sacrificio que Carmen había hecho, y sus hijos escucharon con asombro y lágrimas, prometiendo honrar su memoria, viviendo vidas que justificaran su sacrificio. La historia de Carmen se extendió más allá de su familia, convirtiéndose en un cuento que las madres contaban a sus hijos en toda la región, una historia sobre el poder del amor maternal, sobre cómo una mujer había enfrentado lo imposible y había elegido el camino más difícil para proteger a aquellos que amaba. Con el tiempo, los detalles se volvieron borrosos, mezclándose con mito y leyenda, pero el corazón de la historia permaneció intacto, una madre, una maldición, un sacrificio que compró libertad para sus hijos al precio de la suya propia. Los académicos eventualmente descubrieron el templo en ruinas, décadas después de la muerte de Carmen, guiados por mapas antiguos y persistencia académica, y encontraron exactamente lo que esperaban encontrar: artefactos de una civilización antigua, objetos de valor incalculable tanto histórico como monetario, pero también encontraron algo que no esperaban, evidencia de que alguien había estado cuidando el sitio durante años, protegiéndolo de saqueadores, preservándolo para el futuro. Encontraron pequeñas ofrendas cuidadosamente colocadas, señales de rituales regulares, y una cueva cercana que claramente había sido habitada por alguien durante mucho tiempo, con herramientas simples, pieles de animales cuidadosamente curtidas, y en la pared de la cueva, grabados toscos que contaban una historia sin palabras, símbolos de una familia, de separación, de protección, de amor eterno. Los académicos nunca conectaron estos hallazgos con la leyenda local de la guardiana del bosque. Para ellos, era simplemente evidencia de que un ermitaño anónimo había vivido allí en algún momento, pero aquellos que conocían la verdadera historia reconocieron los grabados por lo que eran: el testamento final de Carmen, su manera de dejar un registro permanente de por qué había hecho lo que hizo, para que algún día, tal vez, alguien entendiera. El templo fue eventualmente convertido en un sitio protegido, los objetos removidos cuidadosamente y colocados en museos donde el público podía aprender sobre la civilización que los había creado. Y, irónicamente, el sitio se volvió más seguro en muerte de Carmen de lo que había sido durante su vida, protegido ahora no por una guardiana solitaria, sino por leyes y guardias pagados por el gobierno. Algunos dirían que su sacrificio fue innecesario al final, que si simplemente hubiera esperado unos años más, el mundo habría cambiado lo suficiente como para que no necesitara proteger el sitio ella misma. Pero esa perspectiva pierde el punto completamente. Carmen no sacrificó su libertad porque era la única manera de proteger objetos físicos. Lo hizo porque era la única manera que conocía en ese momento para salvar las almas de sus hijos de una maldición que creía era real, y la realidad de... La maldición importaba menos que la realidad de su amor y su disposición a pagar cualquier precio para protegerlos. Los descendientes de Carmen continuaron la tradición de visitar el bosque una vez al año, generación tras generación, manteniendo viva su memoria, y con el tiempo, el sitio del templo se convirtió en un lugar de peregrinación
no solo para académicos, sino para familias enteras que venían a honrar, no las antigüedades, sino a la mujer que las había protegido, dejando flores y velas, susurrando agradecimientos a una antepasada que la mayoría nunca había conocido, pero cuyo sacrificio había moldeado sus destinos de maneras profundas e invisibles. La verdadera medida del sacrificio de Carmen no estaba en los objetos que protegió ni en los años que pasó sola. Estaba en las vidas que sus hijos y sus descendientes pudieron vivir, vidas libres de la desesperación que la había atormentado a ella, vidas llenas de oportunidades que ella nunca tuvo, vidas que florecieron precisamente porque ella había elegido marchitarse en soledad. Cada negocio exitoso que Diego estableció, cada niño que Valeria enseñó a leer, cada paciente que Isabel la sanó, cada generación que vino después viviendo en paz y prosperidad, todo eso era el verdadero tesoro que Carmen había protegido, no oro ni plata ni jade, sino el futuro mismo de su línea familiar, su legado viviente que se extendería por siglos. Y así la historia termina no con tristeza, sino con una afirmación poderosa de que el amor de una madre es la fuerza más poderosa en el universo, capaz de trascender tiempo y espacio y muerte misma, capaz de transformar maldiciones en bendiciones, de convertir sacrificio en salvación, de tomar lo peor que la vida puede ofrecer y forjarlo en algo hermoso y duradero. Carmen nunca fue rica en términos que el mundo reconoce. Nunca tuvo poder ni influencia más allá de su pequeño círculo, pero tuvo algo infinitamente más valioso. Tuvo amor suficiente para dar todo, incluyendo ella misma. Y ese amor reverberó a través de generaciones, tocando vidas incontables, creando ondas de bondad que se extendieron mucho más allá de lo que podría haber imaginado. El bosque permanece. El templo permanece bajo protección oficial, y en noches tranquilas, cuando el viento sopla de cierta manera, los guardabosques modernos juran que pueden escuchar algo en el aire, no exactamente una voz, pero algo como un susurro que suena como una madre llamando a sus hijos, una presencia que se siente protectora y triste simultáneamente, un recordatorio de que algunos amores son tan poderosos que nunca realmente terminan, simplemente cambian de forma, convirtiéndose en parte del paisaje mismo, eternos como las montañas, persistentes como el viento. Y cuando las familias vienen a visitar, dejando sus ofrendas y contando las historias a sus propios hijos sobre la abuela Carmen que sacrificó todo, los niños preguntan invariablemente si ella está feliz ahora, si su espíritu finalmente encontró paz, y sus padres responden con la misma sabiduría que ha sido transmitida a través de generaciones. Ella está en paz porque hizo lo que vino a hacer, protegió lo que amaba, y aunque el precio fue alto, el resultado valió cada momento de dolor, cada noche de soledad, cada lágrima derramada en la oscuridad, porque miren lo que su sacrificio compró, mírennos a todos nosotros, sus descendientes, viviendo las vidas que ella hizo posibles, llevando su amor hacia adelante en todo lo que hacemos, y esa es la inmortalidad verdadera. No vivir para siempre, sino amar tan profundamente que ese amor vive para siempre en los corazones de aquellos que vienen después. La historia de Carmen nos enseña que a veces el tesoro más grande no es lo que encontramos, sino lo que estamos dispuestos a dar, que el verdadero valor no se mide en oro, sino en vidas salvadas, en futuros asegurados, en amor incondicional, que no pide nada a cambio excepto la oportunidad de seguir amando incluso a través de la separación y el sacrificio, y esa lección, transmitida de generación en generación, es el legado duradero de una viuda que enfrentó lo imposible y eligió el amor sobre todo lo demás cada vez, sin dudarlo, sin arrepentirse, hasta el final mismo y más allá.